Esa es la primera vez en la historia de este país, ¿no?, que vamos a saber quiénes son las personas que están juzgando. ¿Pero qué vas a juzgar? ¿Qué vas a juzgar? O sea, ¿quién es la persona que va a presentar alguien que tiene la obligación de demostrar que la ley va por encima de cualquier institución, pero sobre todo de cualquier partido político? ¡Qué lamentable! Público. ¿Cómo vas a estar en contra de que la gente pueda elegir a uno de los poderes? Así que muchos de los que han anunciado que van a competir es gente que trabajó en gobiernos del PAN y trabajó en gobiernos del PRI. No, es una convocatoria abierta. Débora Martínez del PAN, por favor. Pero están de acuerdo que no es una demanda social, es una demanda del populismo de Morena. Así de simple. El pueblo no es fue populista. por los recortes. Un momentito, Camila Martínez, 30 segundos para responder. Tiene que ver con la austeridad que tienen que generar nuestras instituciones, ¿no? Y que durante mucho tiempo estuvieron saqueando y estuvieron malgastando el dinero, ¿no? 150 millones. ¿Es suficiente para hacer la elección? ¿Crees que es suficiente para hacer una elección? Sí. ¿A qué tiempo crees que la gente va a salir a decidir quiénes van a...? Gracias, Camila Martínez, Sofía Margarita. Y hoy, pues, le damos la patadita de inicio a un debate entre partidos políticos representados por mujeres. Yo nada más modero. Si les parece, dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN, pues hay que hablar de las elecciones de este año, porque en México todos los años hay elección y hoy en 2 estados, a la que se suma una elección extraordinaria, la del Poder Judicial. ¿Cómo está preparando el Partido Acción Nacional para estos estados? ¿Van a ir en coalición con el PRI allá en Durango? Mira, pues estamos obviamente a la expectativa. Evidentemente sabemos hoy al régimen que nos enfrentamos, que hoy evidentemente están utilizando todas las fuerzas que tienen en comunicación, económicamente y sobre todo en gobierno. Entonces, evidentemente estamos listos, tenemos el corazón y la inteligencia para salir a platicar y a convencer a todas y a todos los veracruzanos y duranguenses que evidentemente sabemos la situación que hoy atraviesan, sobre todo en Veracruz. Entonces, hoy queremos tomarle mucho la palabra a un dicho de la gobernadora en el que hoy, hace 10 años, era diputada federal y que sobre todo ella era quien coordinaba a los diputados federales de Morena, que decía que el IEPS estaba muy elevado. Entonces hoy le queremos tomar la palabra a la actual gobernadora del estado de Veracruz, donde le decimos que evidentemente estamos listos para poder apoyar a los ciudadanos. Allá en Veracruz también irían en coalición PAN y PRI. Estimada Carla, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque pues, como que no les fue muy bien en la pasada elección, ¿no? Al ir juntos. No, hombre, bueno, pues te voy a decir algo. La verdad es que hay mucho priismo todavía a nivel nacional. Te puedo hablar de un contexto muy importante y sobre todo bastante interesante, que va a pasar en Durango y en Veracruz. Desde luego, pues allá en Durango tenemos gobernadores. El gobernador Esteban Villegas está muy bien evaluado, ha hecho muchas cosas muy interesantes, que incluso, pues bueno, de la mano del gobierno actual, pues se han podido realizar bastantes cosas. Sin embargo, pues aún falta mucho por hacer, ¿no? El tema electoral nos da un panorama bastante amplio de poder hacer, pero sobre todo incidir en la vida de las millones y millones de mexicanos que pues desde verdad creen y confían desde luego en el PRI, porque el PRI pues fue quien realizó las instituciones, fue quien fortaleció justamente un sistema judicial que fue no solamente democrático y fortalecido, sino independiente. Me parece que esa es la palabra que ahora tenemos que ocupar para pues estas nuevas elecciones. Ya lo dijiste, no únicamente en la urna irán las presidencias municipales, 212 en Veracruz, 39 en Durango, sino que también está esta elección que pues no terminamos nosotros de saber qué es lo que va a pasar realmente el día de la elección para el tema del Poder Judicial, pues porque ni siquiera supieron explicarnos propiamente cómo es que esto se iba a votar, cuántos nombres van a encontrarse los ciudadanos. Imagínate, amigos, si estamos en un panorama en donde literalmente se vota por un presidente municipal y a veces la ciudadanía no sabe quién es esta persona, imagínate ahora la votación de jueces y magistrados y demás. La verdad es que es algo que se tiene que volver a replantear, además de los millones que solicitó nuestro Instituto Electoral, que bien pueden estar en infraestructura, en educación, en medicina. Son muchas cosas que tenemos que poner en la mesa. Camila Martínez, bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la elección extraordinaria del Poder Judicial, pero antes preguntarte, allá en Durango, pues el Morena, pues ya se puso las pilas y ya tiene todo repartido, ya está la coalición, Partido Verde, Partido del Trabajo, Morena, en la mayoría de los municipios, no en todos, porque la ley no se los permite. En la mayoría de los municipios. Efectivamente, el martes tuvimos ya la firma del acuerdo de coalición, vamos juntos, ¿no? En la coalición histórica que ha hecho ganar a la Cuarta Transformación en la mayoría de los estados de la República, también en Durango. Digo, a mí me sorprende escuchar que hay quien dice que hay mucho PRI. Por ejemplo, en la elección de 2024, de los 4 distritos federales que hay, 3 lo ganó nuestra coalición. Entonces, nosotros hemos estado haciendo números, nos damos cuenta que en la mayoría, si no es que en todos los municipios de Durango, como en Veracruz, Morena va a arrasar, ¿no? Y bueno, pues nada más compartir, estos son los niveles de apoyo que hay a nuestro partido político. Si nos los puedes leer, porque sí, porque es radio también aquí para el también YouTube. Redes pero mira, sociales, pero por ejemplo, ¿no? Se hizo esta encuesta de Encol que dice que con el partido con el que más se identifica la gente es con Morena, que tiene el 49% de apoyo de la ciudadanía. En segundo lugar está el PAN, muy por debajo, nacional.
muy por debajo, con 14%. Luego los apartidistas, que son el 12%. PRI tiene solamente 9%. Movimiento Ciudadano tiene 8%, casi a la pareja del PRI. El PT con 3%, Verde con 2% y PRD con 1%. Y bueno, pues el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, que además pues ha tenido muchos proyectos, por ejemplo, en Durango, ¿no? O sea, Agua para la Laguna, uno de los más importantes, que hoy atiende a más de 1.5 millones de habitantes. Voy rápido contigo antes del corte, Sofía Margarita, y del corte regreso contigo porque tienes poquitos segundos. Pero ¿hay universidades allá en el estado de Durango para que puedan hacer campaña? Obviamente. Porque nada más el Movimiento Ciudadano en campaña en universidades. No, pues bueno, te corregiré la plana, como dicen las abuelas. Por favor. En el caso de Durango estamos muy orgullosos. El día de ayer se lanzó como precandidato único a presidente municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, que es un exdiputado federal, ahora candidato en Durango. Es alguien que además yo personalmente puedo decir que admiro, que creo que es una persona verdaderamente de territorio, de calle, que tiene un equipo maravilloso. Entonces en Durango creo que, además, bueno, ya no hemos todavía anunciado oficialmente que va a pasar en Durango alcaldía, pero creo que vamos a salir con unos cuadros. Bueno, Sofía Margarita, tenías el uso de la palabra antes del corte, muy brevemente nos estás dando a conocer pues cómo se está preparando Movimiento Ciudadano para las elecciones en municipios de los estados de Durango y de Veracruz. Es correcto, Veracruz, una de las cunas de Movimiento Ciudadano, de donde es originario Dante Delgado, y donde pues evidentemente habrá... Fue gobernador del estado. Es correcto, Por fue el PRI. gobernador del estado por el PRI en el sexenio, si no me equivoco, ya no me acuerdo cuál fue la transición, si todavía con Salinas, pero lo metieron a la cárcel con Cedillo. Y por cierto, es uno de los primeros funcionarios públicos que denuncia al Estado y le gana después de haber sido encarcelado injustamente. Pero bueno, habiendo dicho eso, habrá una labor por demostrar también qué pasa con Movimiento Ciudadano en los municipios más pequeños. Tendemos a tener mucho éxito en las ciudades, Campeche, Guadalajara, en su momento Monterrey, etcétera. Creo que Veracruz va a hacer un esfuerzo para entrar en otros tipos de poblaciones en las que normalmente no necesariamente son los espacios donde Movimiento Ciudadano se ve más cómodo. ¿Qué son las universidades? Que son las universidades son comodísimos. Sí, por ¿De eso qué digo. hablas? Al Por eso contrario. digo, muy cómodos. Y yo creo que es muy importante que los universitarios tengan acceso a diálogo y a discusión y que no asumamos que la política es una cosa de señores. Y que los que no tienen la oportunidad de ir a la universidad también tengan la oportunidad de escuchar en las plazas de los pueblos a sus candidatos. Sí. A ver, Y por eso Camila, voy estamos hoy rápido aquí. contigo. Sí, no, nada más decir que quien sacó mayor votación de la población joven fue Morena, ¿no? Y bueno, también en esta parte que se hablaba, y ahora que tuvimos los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre esta creación de las nuevas universidades que justo vienen a saldar una deuda histórica que es pues la imposibilidad todavía de muchas mexicanas y mexicanos de poder acceder a la universidad, ¿no? Son Entonces, foros qué para importante poder generar estos espacios, ¿no? Y sobre todo que la gente sepa que es un gobierno de izquierda, afín a la Cuarta Transformación, el que está viendo estos espacios. Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, la reforma al Poder Judicial. En la pausa, pues mencionábamos aquí, bueno, yo mencionaba, no mencionábamos, porque ustedes igual y no coinciden, en que ya es un hecho, la elección extraordinaria se va a llevar a cabo el primer domingo de junio, está en la Constitución, la reforma al Poder Judicial y... ¿Cómo ves, afortunado o desafortunado, que exista la posibilidad de que no haya aspirantes por parte del Poder Judicial a uno de los cargos en la elección debido a que el comité está detenido? Yo creo que lamentable, de verdad, qué tristeza que hoy la única situación que vamos a tener derecho a votar, pues va a ser un personaje en el que seguramente tiene afinidad y que es invitado por el propio gobierno federal para hoy encabezar estos espacios, pero sobre todo, ¿por qué vamos a votar? Por una persona que pues tuvo que presentar un escrito de 3 cuartillas, que tuvo que pedirle una carta de recomendación a sus vecinos, o sea, qué clase de votación es esta. Y otra, variados. exactamente. Se vale interrumpir en la cordialidad. No, pero por qué supuesto. lamentable. En la Oye, cordialidad. y sobre todo están violentando a los derechos humanos de todas y todos los No, ciudadanos, porque el día de violar mañana, los imagínate, derechos o sea, humanos. Yo diría nadie, que violar nadie los va a derechos poder humanos. decir, oye, IMSS, no me estás entregando mi medicamento. ¿Por qué? Porque entonces ya te están vulnerando a ti el derecho que tú tienes A ver, de ser creo que medicado. no hay Y que ser sobre todo la alarmistas. SEP puede imponerse no hay a no que ser demostrar. alarmistas. Esa es la primera vez en la historia de este país, ¿no? Que vamos a saber quiénes son las personas que están juzgando Pero ¿qué en vas los a espacios juzgar? de nuestra Pero a ver, ¿Qué comunidad. vas a juzgar? ¿Desde ¿Desde dónde? dónde? O sea, Ya ¿qué no otro recuerdo programa de te va a cómo presentar era alguien que este tiene la lugar. obligación La idea es- de demostrar Débora, que la ley va la- por la encima idea de es cualquier institución, pero sobre Que todo de lo cualquier partido público político? sea ¡Qué cada vez lamentable! más público. O sea, tú no Pero puedes ¿cómo va a ser defender público cómo si vas a desaparecieron las instituciones? A ver. Desaparecieron el INAI. ¿Qué ¿Cómo transparencia vas a va a existir defender? en un procedimiento en el cual Ahorita la nos doctora metemos Claudia al tema del Sheinbaum INAI y de invitó todas por las teléfono? irregularidades que había. No. Nos metemos con Claro, transparencia. efectivamente. Nada más, ¿Dónde está la un tema. transparencia? Te pido Me que gustaría saber. escuches. Nada más escucha Adelante. tantito, ya te A ver, escuchamos, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que la gente pueda elegir a uno de los poderes? Así como escogemos La gente diputados, decidió, como la escogemos gente va a decidir presidenta de qué. México. ¿Qué va a decir la No, gente? ¿Quién son las no, personas que están ¿Qué propuesta va a juzgando? presentar alguien que Es está muy gobernando? deprimente que Tú de los serás dos lados obligado siempre hay a argumentos decir que falsifican quiénes van algo, ¿Tú que crees exageran que es algo. más justo Hablemos uno por uno. no saber? Le toca al PRI, está muy calladito el No, PRI pues hoy, es el día de que, hoy. mira, mientras Carla más dimes Sánchez. y diretes, nosotros sí actuamos porque el PRI ya ha sabido resolver. Se quejan mucho de todo lo que está pasando, pero realmente te voy a decir una cosa. A ver, respecto al tema del Poder Judicial, hay una base y hay
una propuesta, ¿no? A modo, de verdad, desde luego, desde Morena, porque bueno, a ver, yo nada más Pero pregunto, ¿a modo ¿cómo por se qué? va a llevar a Fue cabo? algo que apoyó la ciudadanía. Ellos lo eligieron. Déjenme concluir tantito. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección? Es la pregunta que no se termina de resolver. El coordinador del grupo parlamentario de los diputados, el diputado Rubén Moreira, se encargó, por ejemplo, de hacer una simulación, PRI. claro, desde Del nuestro PRI. partido. Se encargaron de hacer un simulacro electoral, ¿no? Porque todos lo conocemos en temas de elecciones. Se hizo un simulacro electoral de cómo es que se pretendía hacer esta elección. Y la realidad es que, pues, era interminable el número de minutos que teníamos en este momento. Lo vuelvo a comentar. Si una persona, una ciudadana, un ciudadano, que va a ejercer su voto, no tiene este conocimiento de las personas que van a ser juzgadoras en nuestro país, pues la verdad estamos perdidos. O sea, ¿y por qué lo digo? Yo coincido Porque que es una entonces, falacia. te voy a decir algo. El INE pidió más de 1.500 millones de pesos únicamente para esta elección. ¿Cómo puedes pedir esto si tienes inseguridad en tu país? Si hay incertidumbre económica, si hay aumento de la canasta Precisamente básica por al eso. doble, No. si hay desempleo, Carla. feminicidios, desabastos de medicamentos, A ver, Carla, Camila. precisamente no, por eso Camila Martínez, porque respóndele, estamos hablando, o sea, y tú luego la estás voz de Sofía hablando Margarita. de inseguridad, de injusticia. ¿Sabes por qué? Porque en gran medida es el Poder Judicial el que nos ha fallado a que haya justicia. Y el democratizar el Poder Judicial es lo que va a garantizar que esas cosas de las que tanto nos preocupamos pasen menos. Pero Y que te voy a haya decir, reglas claras, eso desde por un un lado. inicio que Por las otro reglas lado, sean seguimos claras. discutiendo, ¿no? Si está bien o no la reforma del Poder Judicial, discúlpenme. Ya se aprobó esa iniciativa con la mayoría de lo que votó Desgraciadamente. el pueblo de México. Ojalá ocuparan Bueno, esa a mayoría ver, para bajar el IVA, para bajar el índice de mira, feminicidios, lo que para nada bajar más- el nada IVA. más continuemos, México. a ver. La realidad es esa. Fue una iniciativa que tuvo la mayoría de aprobación popular en encuestas y la mayoría representando en ¿De ambos qué porcentaje? congresos. Es que una aprobación Eso por un popular lado. de Morena, pues, y por otro no te lado, puedo hablar de cuántas personas. Y por otro lado, no puede ser, ¿no? Que estemos pensando que es mejor que la gente no tenga ni idea de quién está juzgando, que se permitan las irregularidades que todos sabemos porque se hicieron públicas de que se pagaba en la Suprema Corte camionetas, ¿De viajes, cuánto fue la participación? coches, ¿De cuánto etcétera? fue la participación de esta encuesta? Dime de que cuánto fue haya- la participación. ¿Cuál fue el porcentaje de la participación de esta encuesta de que las personas querían el cambio en el Poder Judicial? A ver, de las que se hacen como encuestadoras como ENCO, como algunas de las casas encuestadoras más relevantes que lo que hacen es Bueno, un muestreo. pero el porcentaje, A ver, ¿cuántas un personas De las participaron? encuestas regresamos con Sofía Margarita. Yo hablaría de una encuesta contundente que fue la elección del junio pasado, en donde estaba pues enterado el pueblo de México que de ganar Morena se impulsaría una reforma al Poder Judicial. A ver, ¿no? yo- A ver, ¿Pero de pero- quién? a ver, pero una por De una, la por favor. ¿De qué porcentaje? Del A ver, PAN. fíjate, yo te voy a decir algo. Sí. Si en una elección constitucional la votación es baja, ¿qué va a pasar con esta elección de jueces que nos responsabilizan? Oye, Entonces, las y los ¿dejamos de hacer ciudadanos nos van a elecciones? responsabilizar Claro de que hacer no. cumplir la ley. A ver, A ver, O sea, pero ¿dónde está la a ver, lógica Débora, de ¿es la un supuesto? Es que entonces no, lo que hacemos es no tenemos elecciones porque hay una baja participación. Al contrario, lo que hay que hacer es que cada vez más sea la gente que participa. Estamos por votando ejemplo, con con las la cuarta personas que transformación. Nada más, eligen Es ellos. que no se entiende. Si hablan todos al mismo tiempo, ¿no? los que nos están escuchando ¿Qué no se ha entienden. hecho con la cuarta transformación? Toda la palabra. Abrimos las consultas, abrimos el referéndum, abrimos también la reforma al Poder Judicial que, de nuevo, les guste o no, las encuestas que demostraron que la mayoría de la gente quería elegir a los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Son encuestadoras de toda la relevancia, de toda la credibilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cualquier proceso democratizador, ¿no? Cualquier proceso de que realmente la gente pueda decidir a partir de los resultados de las sanciones de los jueces y ministros quién sí le cumplió y quién no, pasa por el poder de la gente de tener voto popular. Porque si ni siquiera te preguntan, por supuesto que no te metes a ver. Carla, es un por proceso favor, que del empieza Partido primero. Revolucionario A ver, Institucional. yo conozco mucho de lo que fue el tema electoral, donde iban a ciertas personas a tocar casas y decir, si tú tienes programa, entonces sí se te va a atender. Si tú no tienes programa, Del entonces no PRI, se te ¿no? va a Eran del atender. PRI los que decían No, eso. ¿qué crees? Ah. No, Es porque que como siempre justamente lo hicieron, fue pues es con un poco lo chalecos mismo. Linda que muchas veces subieron en TikTok, en Instagram, en Twitter. La verdad, la realidad yo creo Mira, que te voy una a de decir las una cosas, cosa, una de Carla. las preguntas que voy a dejar en la mesa y que le quiero comentar aquí a mi amiga es, ¿cómo van a poder, por ejemplo, votar en el tema del Poder Judicial las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva? O sea, hay muchas cosas Claro, que no van. y lo Una. estamos Número exigiendo dos, al A instituto. ver, te voy que a dar un responda dato, esta, ¿no? Carla, que responda. ¿Cómo van a votar Es las parte de personas lo que estamos algún exigiendo tipo al de discapacidad? instituto. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que no quieren que vote la gente en el extranjero. A mí me parece gravísimo, pero no solamente desde que no ahorita. quieran. Desde, Hubo desde muchas la cosas revocación Una de por una, mandato. por salió Ojo, para el desde tema la del voto revocación de extranjero. mandato y Muchas desde la inconsistencias. consulta del juicio de expresidentes, no se hizo lo que se tenía que hacer Es desde que el volvemos Instituto para a las garantizar la consultas. democracia. ¿Cuál es Uno. el porcentaje de Dos, las consultas que hoy hace hubo Morena? una reunión. ¿Cuánto es el porcentaje Hoy de hubo comunicación una y de reunión participación abierta que a hacen todos. estas consultas? Hoy hubo una reunión No. entre nuestra secretaria de gobierno, ¿no? Y los ministros de la Suprema Corte para hablar, La ¿no? secretaria de sobre Gobernación, esta Rosa secretaria de Isela Gobernación, Rodríguez. Rosa Isela, ¿no?
porque ahí se estableció, ¿no?, entre las pláticas que se dieron, la necesidad de que hubiera una ampliación de recursos para esta transición de Por la eso, reforma. entonces, responde lo que se te dijo. Garantizó que ¿Cómo la va a ser presidenta incluyente? de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que va a gestionar el dinero necesario para que no haya Ok, el ningún dinero, abuso pero laboral. ¿de qué la manera justicia. es suficiente? ¿De qué manera van a ver, poder por hacerlo? favor. No va a ser Es que si toca hablan a un todas, partido no se político. entiende. Eso, Carla, Pues que quizá contesten no lo las sepas. preguntas, que contesten las preguntas. Quizá no lo sepas. No me eso le respondió toca al la Instituto pregunta que yo Nacional le comenté. Electoral. Bueno, pero de todas Nosotros maneras, eso es exigimos, algo que no está como escrito en las cualquier reglas de lo partido que que va a busque ser la esta democracia. elección dentro del Sofía Tribunal Margarita, Electoral tienes de el la uso de la Federación. palabra. A ver, a mí me da gusto escuchar que la presidenta diga que le va a asignar más recursos a la elección, porque fue la primera también que dijo que lo que había pedido el INE era desproporcional, ¿no? Más bien es al proceso, ¿no?, Recordemos del para cambio de quienes nos poder judicial, escuchan, porque no. es un tema laboral. Solicitaron 1.500 millones de pesos. La presidenta ya ha dicho, hoy lo dijo una vez más, ayer también lo mencionó. Hay 800 millones de pesos que podrían estar disponibles y hasta ahí, ¿no? De un A ver, fideicomiso del Poder Judicial, que es el único que no tiene amparo, Sofía. Yo diría lo siguiente. Esta es la primera vuelta de algo que hasta ahora, hasta como se ve, pues digo, ya está clarísimo, ya pasó, ya tenemos esta reforma, vamos a votar el Poder Judicial. Esta es la primera vuelta. En 2 años vamos a tener otra. Si empezamos con las patas desde ahorita, si el proceso está mal, si el proceso tiene dudas, si el, A si ver, el proceso seamos genera sinceros. Nos queda un vicios minuto y medio. a largo plazo. Yo lo único que sí diría, y se lo digo a todos mis colegas de Morena que respeto porque tienen cuadros muy dignos, es que los primeros que tienen que ser autocríticos y decir que algo está mal hecho son ustedes. No, a Desde ver, casa se Camila, empieza. por alusión. sí, desde el principio, desde antes de que se aprobara la reforma, se hizo lo posible desde los partidos políticos tradicionales por frenarla. ¿Por qué? Porque tenían ya un esquema de nepotismo, de amiguismo muy establecido. Claramente, cualquier cosa que se haga, van a ser O sea, una es que crítica. ¿Quiénes están están poniendo poniendo los pareja. gabinetes? ¿Quiénes están Yasmín poniendo como Esquivel, sus no hay secretarios? amiguismo. ¿Quiénes están poniendo como representantes? Loreta, no no hay de amiguismo. nepotismo cuando A ver, empiezan por bueno, su sí, casa. tan ministra. Claro, y no hay están de amiguismo. acuerdo Se con las predica con el reglas. ejemplo. Que Por muchos supuesto, de con los el que han ejemplo. Una al mismo anunciado- tiempo, por favor. Que muchos de los que han anunciado que van a competir es gente que trabajó en gobiernos del PAN y trabajó en gobiernos del PRI. No, Y- es una y fueron convocatoria secretarios abierta. de O sea, no sé, Débora no, Martínez del PAN, por No, favor. pero a ver, están la de reforma acuerdo que judicial no participan. es una demanda social, es una demanda del populismo de Morena. Así de simple. El pueblo no es ¿qué populismo, porcentaje, ¿eh? ¿Qué porcentaje La hoy democracia dice que no estamos, es lo los mismo que mexicanos populismo. no están diciendo que quieren votar por quienes tienen que defendernos ante un tribunal? Efectivamente no es así. Yo te quiero decir algo, lo que no quieren que la gente vote en el extranjero son los diputados de Morena porque no tienen la capacidad de legislar para que haya suficientes casillas que cubra a las y los mexicanos que están dispuestos a salir Eso a no votar. tiene Y que otra ver cosa, con la legislación. Claro que sí. Camila tiene que ver- Martínez. Tiene que ver con los recortes. Un momentito. tiene Camila que ver- Martínez, 30 segundos Tiene para que ver con responder la austeridad que tienen que generar nuestras instituciones, ¿no? Y que durante mucho tiempo estuvieron saqueando y estuvieron 150 malgastando el millones. dinero, ¿no? 150 Es millones. suficiente para ¿Crees hacer que es la suficiente elección. para hacer una Sí. elección? ¿A qué tiempo crees que la gente va a salir a decidir Mientras quiénes tanto, van a Gracias, Camila Martínez, Sofía Margarita, Carla Sánchez y Débora Martínez. La